La mayoría de las personas tratan la cosecha como el final de algo. Cortas la planta, recoges lo que necesitas y asumes que le has quitado energía. Así funcionan la mayoría de los vegetales. Una cosecha, luego declive y eventualmente la planta se elimina para volver a empezar. Pero hay otro grupo de vegetales que no siguen ese patrón. En lugar de debilitarse después de la cosecha, vuelven más fuertes. Al principio suena extraño, porque va en contra de lo que normalmente se enseña en jardinería. Pero en estas plantas, cosechar no significa el final del crecimiento. En realidad, activa más crecimiento. Y aquí es donde se vuelve interesante. Algunos vegetales están diseñados de tal forma que cortarlos o recolectarlos estimula la planta. Esto empuja su energía hacia la regeneración en lugar de la pausa. La planta responde produciendo más hojas, más brotes y, en algunos casos, ciclos de cosecha más rápidos que antes. En Permelt, esta es una de las ideas clave en los sistemas alimentarios a largo plazo, al entender que no toda cosecha es pérdida. En algunos casos, es una señal de respuesta. La planta básicamente reacciona a ser utilizada, y en lugar de colapsar, se adapta. En la primera etapa, la mayoría de estos vegetales se comportan como cultivos normales. Crecen de forma estable, se establecen y construyen una base. Nada parece especial en ese punto. Pero después de la primera cosecha, algo cambia en cómo la planta distribuye su energía. En lugar de disminuir, entra en modo de regeneración. Aquí es donde muchos jardineros se equivocan. Asumen que la primera cosecha es el máximo potencial. Pero en estos vegetales, el primer corte es el inicio de su fase más fuerte, porque una vez cosechados correctamente, no se reinician, responden. Y esa respuesta es lo que permite producción repetida de la misma planta. Así que en lugar de pensar la coseché, ahora es más débil, la realidad suele ser lo contrario. En las condiciones adecuadas, la planta apenas está comenzando. Para entender realmente por qué algunos vegetales vuelven más fuertes después de cada cosecha, hay que observar cómo las plantas manejan el estrés. En la mayoría de los vegetales anuales, el estrés es algo negativo. Le indica a la planta que debe reducir su crecimiento, detenerse y enfocarse en completar su ciclo de vida. Por eso, después de una cosecha fuerte, la planta suele debilitarse. Pero en ciertos vegetales de regeneración, el estrés funciona de manera diferente. Un corte o cosecha controlada no es daño, sino una señal. Le indica a la planta que algo debe ser reemplazado. Así que en lugar de detenerse, la planta activa una respuesta de recuperación, envía energía almacenada hacia nuevos brotes, nuevas hojas y una regeneración más rápida. Esto es especialmente fuerte en vegetales de corte continuo. Cada vez que cosechas correctamente, estás entrenando a la planta para que se reconstruya de manera más eficiente. En Permelt, a esto lo llamamos bucles de crecimiento impulsados por la cosecha. Cuanto más cosechas de forma inteligente, más aprende la planta a producir en ciclos en lugar de en una sola salida. Y aquí también entra el suelo. Cuando una planta es cosechada repetidamente, pero no es arrancada, su sistema de raíces permanece activo en la tierra. Esto significa que sigue intercambiando nutrientes con microbios, hongos y vida del suelo. Esa interacción constante mantiene el sistema vivo y productivo en lugar de reiniciarlo. Así que en lugar de una producción única, obtienes un ciclo repetitivo de cosecha. Otro detalle importante es el momento de la cosecha. Si cortas demasiado o en el momento incorrecto, puedes debilitar la planta. Pero cuando se hace correctamente, la cosecha se convierte en parte de la estrategia de crecimiento. Por eso los cultivadores experimentados no piensan solo en tomar comida, sino en guiar la regeneración. Y una vez que cambia esa mentalidad, el jardín deja de ser una fuente estática de alimento y se convierte en un sistema vivo que responde y mejora con el uso. Una vez que un vegetal entra en este ciclo de regeneración, comienza a ocurrir algo muy diferente en comparación con los cultivos normales. En lugar de usar toda su energía en una sola cosecha y luego detenerse, la planta empieza a distribuir su energía en ondas. Crece, es cosechada y luego redirige inmediatamente energía para reconstruir lo perdido. Pero muchas veces, con mayor eficiencia que antes. Por eso la cosecha repetida no siempre significa menor producción. En los vegetales adecuados, puede significar mayor producción con el tiempo. Y aquí es donde los jardineros a largo plazo empiezan a notar algo extraño en sus cultivos. La planta no solo vuelve más rápido, las hojas aparecen antes, los tallos se engrosan más eficientemente, y el tiempo entre cosechas se reduce. Lo que antes tomaba semanas, con el tiempo puede tomar menos días a medida que la planta madura. En Permelt, esto se describe como memoria adaptativa de producción. La planta no piensa,
pero biológicamente se adapta a la cosecha repetida, optimizando sus rutas internas de energía. También hay una ventaja estructural. Cada vez que cosechas hojas o crecimiento externo sin matar la planta, reduces la masa superficial, pero mantienes el sistema de raíces intacto. Eso crea un desequilibrio que la planta intenta corregir naturalmente. Ese proceso de corrección es lo que impulsa una regeneración más fuerte. Es como si la planta siempre intentara restaurar el equilibrio, pero cada vez que lo hace, mejora ligeramente en el proceso. Un otro factor es la luz. Después de cada cosecha, más luz llega a las partes bajas o a nuevos brotes. Esto activa puntos de crecimiento que antes estaban sombreados o inactivos. Así que la cosecha no solo elimina biomasa también, redistribuye el acceso a energía dentro de la estructura de la planta. Con el tiempo, esto crea una arquitectura más productiva. En lugar de una sola fase dominante, la planta desarrolla múltiples zonas activas de crecimiento. Y por eso estos vegetales parecen volverse más fuertes en lugar de más débiles, porque en cierto sentido, lo son. Pero solo si se cosechan de una forma que apoye la regeneración en lugar del agotamiento. Y esa diferencia es lo que separa la jardinería normal de los sistemas que mejoran con el tiempo. Cuando observas el sistema completo, los vegetales que vuelven más fuertes después de cada cosecha no son solo un truco de jardinería, representan una forma completamente diferente de entender la producción de alimentos. En lugar de ver la cosecha como un final, empiezas a verla como un disparador de continuidad. Y ese cambio lo transforma todo en la gestión del jardín. En los sistemas tradicionales, el objetivo suele ser maximizar una sola cosecha. Se fuerza la planta, se toma todo lo posible y se acepta que la productividad disminuirá después. Ese modelo funciona, pero siempre se reinicia. Requiere replantar constantemente, remover el suelo y repetir el esfuerzo. Pero con los vegetales de cosecha regenerativa, el objetivo es diferente. No se trata de obtener todo de una vez. Se trata de extender la vida productiva de una sola planta. El mayor tiempo posible. Y cuanto más tiempo permanece viva y productiva, más eficiente se vuelve el sistema. Con el tiempo, estas plantas se convierten en parte de una estructura viva en el jardín. Ya no son cultivos temporales. Se convierten en fuentes de alimentos recurrentes, que responden a cómo interactúas con ellas. En Permeld, esto se llama jardinería basada en retroalimentación. La planta responde al uso, y esa respuesta se convierte en parte del ciclo de producción. Así que, en lugar de trabajar contra los ciclos de la naturaleza, trabajas con sistemas de crecimiento adaptativo. Y aquí es donde los jardineros a largo plazo empiezan a ver una transformación real. Así que cuando alguien pregunta ¿qué vegetales vuelven más fuertes después de cada cosecha?, la verdadera respuesta no es solo una lista de plantas, es una categoría de comportamiento de crecimiento. Plantas que no se debilitan con el uso, sino que responden a él. Y una vez que construyes un jardín basado en esa idea, ya no solo estás cosechando alimentos, estás gestionando un sistema que mejora cada temporada.